Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, y hoy vamos a ver la tercera parte del programa Procrear 2020. En los encuentros anteriores habíamos analizado los lineamientos generales del plan y puntualizamos las líneas de préstamos personales y las de crédito hipotecario para construcción y ampliación. Y ahora lo que vamos a ver en detalle, además de hacer un repaso de todo lo que está sucediendo estos meses, es ver las dos líneas que nos habían quedado pendientes, que son los de desarrollos urbanísticos y los loteos con servicios. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un repaso de las características generales de la nueva etapa del Procrear para el año 2020. Vamos a puntualizar cuáles son las 9 líneas de crédito disponibles que se implementaron en esta ocasión y qué estuvo pasando estos meses con los sorteos y las adjudicaciones. Después veremos más en detalle los requisitos de las líneas de desarrollos urbanísticos y la de loteos con servicios. También vamos a comentar un poco cómo funciona la nueva variable de ajuste de estos préstamos, que es, por si no escucharon, se llama Hogar. Y por último, vamos a ver cómo sigue este programa para adelante. Bueno, vamos primero rápidamente a repasar cuáles son las características generales de este programa Procrear 2020. Recuerden que son líneas de crédito subsidiadas por el Estado y por eso tienen requisitos que acotan la cantidad de beneficiarios para focalizarse en determinados sectores de la población. En esta edición 2020 se plantearon varias líneas que tienen distintos destinos. Por ejemplo, mejora, refacción, ampliación, compra de lotes, construcción de la vivienda única y también entregar viviendas terminadas en determinados lugares. En esta ocasión no se aplica a viviendas terminadas de cualquier lugar, a viviendas usadas que se llaman, ¿no? Lo que se implementaron, como dijimos, son 9 líneas en 2 modalidades. Por un lado, préstamos personales y por el otro, créditos hipotecarios. Bueno, repasemos primero las líneas de préstamos personales que en este plan se llaman mejoramientos. Esta línea ya las vimos en el primer encuentro de Procrear que hicimos, en el primer chat. Hay 4 segmentos de mejoramientos y en 3 de ellos ya está habilitada la inscripción. El primer segmento se llama, la primera línea es de microcréditos, que tiene un monto de hasta 50.000 pesos, es bastante acotada y chiquita. Hay otra línea que sería como la más importante, que es para refacción, y tiene 3 tramos esta línea de refacción. Uno hasta 100.000 pesos, otro de 250.000 pesos y otro 500.000 pesos. Estas 2 líneas son tanto para viviendas propias o alquiladas, pero es para la que uno ya está habitando. En estas 2 líneas ya hubo 3 sorteos. Uno fue en agosto, otro en septiembre y otro en octubre. Si se acuerdan, el primero ya había salido en agosto, pero la inscripción sigue abierta, tanto para quienes no se anotaron como para quienes no salieron adjudicados, que quedan para los próximos sorteos. También se habilitó la línea de conexión de gas de red, que son como cosas muy específicas, pero todavía no hay mayores detalles y no está disponible aún la línea de mejoramientos sustentables de eficiencia energética, que eso también habrá que ver cómo se implementa. El segundo grupo de créditos son todas las líneas de créditos hipotecarios. Las 2 líneas que se habilitaron a mediados de septiembre son las de construcción y la de ampliación. Esas son las que vimos en el segundo encuentro que tuvimos sobre Procrear para la comunidad Mi Presupuesto y que pueden consultar en el otro link. Ambas modalidades ya tuvieron sorteos, pero igual que en el caso de las líneas personales, sigue abierta la inscripción y siguen entrando los sorteos siguientes si no salieron elegidos en los anteriores. En el caso de la construcción, se trata de líneas de hasta 3,5, 3,5 millones de pesos que se pueden devolver hasta en 30 años. Los primeros llamados era para quienes tenían el terreno ya escriturado, pero hoy lo vamos a ver más en detalle, también se puede combinar la línea de construcción
con la compra de lotes en desarrollos que son del Procrear. Este es el caso que hoy vamos a ver. Sigamos con lo de ampliación. Por supuesto, es para ampliar una vivienda propia, que ya la persona interesada ya tenga, y se pueden ampliar hasta 30 metros cuadrados con un monto máximo de préstamo de 1,5 millones de pesos a devolver hasta en 18 meses, 15 años. Las otras 3 líneas, la de desarrollos urbanísticos, lotes con servicios y desarrollos habitacionales, son líneas que dependen de licitaciones que hace el programa Procrear. Y todas están en terrenos para los cuales el programa tiene acuerdos. Todo el resto de las líneas son lotes o viviendas ubicadas en cualquier lugar. Estas son en lugares específicos. Bien, la de desarrollos urbanísticos son complejos habitacionales y esta es una de las pocas líneas que financia viviendas ya terminadas. O sea que si uno no quisiera ponerse a construir, puede optar por esta línea. Pero, digamos, no es tan sencillo, porque en este caso lo que se hace es que se van abriendo las inscripciones para cada uno de los proyectos puntuales y se van realizando los sorteos de adjudicación. El tema es que hay que esperar y ver dónde va haciendo el desarrollo y cuáles son los predios que está acordando el Procrear. Lo que hubo hasta ahora, que ya hubo un primer llamado y ya hubo un sorteo a fin de octubre de 2020, fueron en desarrollos que ya tenían un grado de avance bastante grande de la obra, o algunos estaban casi terminados, faltaba muy poquito y estaban prontos a entregar. Lo que yo les recomiendo acá es que vayan viendo en la página web del Procrear, que aquí les voy a dejar más abajo, cuáles son los complejos que existen en los distintos puntos del país. Hay no solamente son las ciudades importantes, sino que hay en ciudades chicas también, y que vayan estando atentos de lo que les interese para cuando abran las próximas inscripciones. Obviamente, un tema que tienen que considerar es que las viviendas no tienen una fecha cierta ni un plazo de entrega, entonces eso va a depender de cada desarrollo, pueden tener mayor o menor demora y teniendo en cuenta la experiencia pasada, la verdad que pueden tardar varios años hasta que se entreguen esas viviendas, o sea que yo diría que estos son casos para cuando uno no tiene urgencia. La otra línea que vamos a ver hoy es la de lotes con servicio. Todavía no hubo ningún sorteo a principios de noviembre, pero la inscripción ya está abierta. Y la última línea de estos créditos hipotecarios se llama desarrollos habitacionales. Es muy parecida a los de desarrollos urbanísticos, pero todavía no se habilitó ninguna porque no hubo ninguna licitación aún. Esto depende de acuerdos del Ministerio de Hábitat con desarrollistas privados, y bueno, eso todavía no avanzó para nada. Veamos rápidamente ahora los pasos para acceder a este programa. Primero que nada hay que inscribirse en la página web, ingresando a la línea que a uno le interese. Ahí, una vez que entramos al formulario, completamos los datos y el sistema va a cruzar la información que ponemos para ver si el postulante cumple los requisitos, el postulante y su codeudor. Y ahí mismo se ve si hay alguna inconsistencia o si está aprobado para entrar en las listas, o sea que ya van a saber si tienen como una preaprobación. Uno de los motivos más habituales para rechazar la inscripción tiene que ver con el tema de los ingresos, porque tiene un límite de 8 salarios mínimos vitales y móviles, que vamos a ver más en detalle luego. Una vez que tienen la preaprobación, ya están inscritos, y después cuando se estén por realizar los sorteos, unos días antes, se habilita para consultar la lista de todos quienes entran en ese sorteo y el número que van a tener. Una vez que se realiza el sorteo, se informa a los inscriptos y luego se les da a los adjudicados un plazo que varía según cada caso para completar la documentación y conformar el crédito. Conformar el crédito quiere decir que realmente opten por tenerlo y se haga la entrega con toda la documentación pertinente. Les comento ahora cómo funciona este tema de los sorteos. No hay fecha ya estipulada, sino que se avisa unos días antes y ahí se dice qué líneas se van a sortear.
y en el momento del cierre se van publicando las listas de las personas que ingresarán en este sorteo y su número de orden. Luego se divide a los inscriptos en 4 segmentos según los niveles de ingreso que tienen como tope los distintos, la distinta cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, y se va sorteando cada uno de esos segmentos por separado. Este acto se puede ver porque se transmite en vivo por televisión y también por streaming por el canal de YouTube, y al terminar el acto se publica el listado de resultados. Además, desde el ministerio se les envía una comunicación a cada uno de los inscritos para que sepan si resultaron adjudicados como si no resultaron. Se les envían por correo electrónico en general. Los que no fueron elegidos en esa ocasión pasan a los próximos sorteos. Toda la información de toda la lista de sorteados y el resultado de cada elección se publica en la página de Procrear en el link que les voy a dejar aquí abajo. Veamos ahora cuáles son los requisitos para acceder a las líneas de créditos hipotecarios. Vamos con los requisitos más generales. En primer lugar, lo que se pide es un ingreso familiar comprobable y se computan todos los ingresos originados como un empleo en relación de dependencia, por el trabajo autónomo, por jubilaciones o pensiones. La persona tiene que tener al menos 12 meses de antigüedad en su actividad laboral, en su actividad independiente, y puede haber un cambio de trabajo ahí entre uno y otro de no más de 60 días. El monto del ingreso familiar debe estar entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles, pero este monto tómenlo como una referencia en general porque en cada caso, en cada desarrollo y en cada vivienda diferente incluso, tienen montos diferentes que tienen que ver con el valor final de la unidad que se vaya a financiar. Para tener un dato de referencia, el valor vigente del salario mínimo en octubre y en noviembre, que son 18.900 pesos, entonces ese rango de ingreso de entre 2 y 8 salarios sería entre 37.800 y 151.200 pesos como tope de ingreso familiar mensual. Para diciembre, ese monto va a subir, entonces el rango va a oscilar entre 41.176 pesos como piso y 164.700 como máximo. El tema de la edad es otro requisito, que en general es entre 18 y 64 años, aunque en algunos desarrollos se puso un tope de hasta 55 años nada más. Se pide, por supuesto, los requisitos de que los solicitantes no tienen que tener antecedentes financieros negativos en los últimos 12 meses, tienen que estar en situación 1 en la central de deudores del Banco Central también durante los últimos 12 meses. Situación 1 es situación normal sin atrasos, no tienen que estar inhibidos para realizar esta compra-venta de inmuebles, y después con el tema de los titulares se puede sumar un cotitular. Si la persona está casada, el titular está casado, la suma del cónyuge es automática, pero también se puede sumar como otra opción la unión convivencial o la unión de hecho. No se puede sumar ningún otro tipo de familia. Vamos a ver ahora el detalle de las 2 líneas que les comenté, que vamos a ver en profundidad en esta ocasión, en este encuentro. Una es la de desarrollos urbanísticos y la otra es la de lotes con servicio. Vamos primero al de desarrollos urbanísticos. Y acá el destino del préstamo es la adquisición de una vivienda en un predio ya habilitado por el Procrear. Hay varios predios y desarrollos que, como les comentaba, habían quedado sin entregar con un avance de obra grande y que ya fueron sorteados en octubre, a fin de octubre. Pero, de todas formas, se van a ir abriendo nuevas convocatorias a medida que vayan surgiendo unidades disponibles, así que yo les sugiero que vayan estando atentos si les interesa esta línea. Para ingresar aquí hay que tener aprobado previamente una línea de crédito hipotecario Procrear, y luego el sorteo en el desarrollo lo que hace es asignarle una vivienda en particular. Ustedes ya van a saber qué vivienda les toca. Y ahí pueden elegir entre los distintos, las distintas tipologías o cantidades de dormitorios, por ejemplo.
Esta línea, como les dije al principio, es junto con desarrollo habitacional, es la única que van a una compra de vivienda terminada. O sea que no va a haber que construir, pero bueno, como también les comenté antes, puede durar varios años la entrega. Acá, cuando ustedes entren en el link, van a ver que hay lotes en todo el país y hay características de viviendas diferentes. Hay de 1, 2, 3 dormitorios, casas, dúplex, departamentos de distintos tamaños y el tope en general llega hasta los 90 metros cuadrados, pero suelen ser más chicas las viviendas. Lo que se financia es un máximo de hasta 3,5 millones de pesos, pero depende de cada vivienda, y se financia hasta 30 años, igual que el crédito de la construcción. Otra cosa para tener en cuenta acá es cómo devolver las cuotas no son fijas, sino que se van a ajustar por la fórmula hogar que vamos a ver más adelante. Veamos ahora la línea de lotes con servicios que está destinada a la compra de un terreno, pero un poco como les comenté al principio, no es en cualquier lugar, sino que es en los predios que están habilitados por el programa y que ya tienen un desarrollo, se les brinda los servicios, como lo dice el nombre de la línea, ¿no? Si ustedes se fijan en la página del Procrear van a ver cuáles son los distintos desarrollos en todo el país. Y bueno, la contra de esto es que no están en todos los lugares porque dependen un poco del acuerdo que realiza el programa con los municipios y en general que haya tierras disponibles, en la mayoría de los casos son tierras fiscales, entonces eso depende mucho de la situación. Así que, bueno, acá habrá que tener suerte de que esté donde uno le interese. Este crédito, lo interesante es que se puede combinar con la línea para construcción, o sea que se puede financiar tanto la compra del lote como la obra, realizar la obra, siempre y cuando, por supuesto, los ingresos den para los dos montos. Y como requisito se pide que la superficie a construir no supere una cantidad de metros cuadrados que va a depender del segmento de ingresos a donde ustedes estén ubicados según la cantidad de salarios mínimos vitales y móviles que cobre la familia. El máximo depende de los segmentos, es de hasta 45, hasta 60 o hasta 90 metros cuadrados según cada caso. Otra cosa interesante que en la página web hay disponibles modelos de viviendas con distintas tipologías, distintas cantidades de dormitorios, y los planos se pueden descargar de ahí. Esto facilita mucho los trámites que tienen que realizar, toda la documentación, porque usan eso y ya son planos aprobados. Y el último requisito que es importante tener en cuenta, que tanto el titular como el cotitular no pueden ser propietarios ni copropietarios de ningún otro inmueble. Aunque sea en un porcentaje menor, muchas veces pasa que uno es copropietario con hermanos o con algún socio, ¿no?, de algún porcentaje, pero bueno, en esos casos no pueden entrar en estos planes de Procrear. Bueno, siguiendo con la línea de lotes con servicios, vamos a ver cuáles son los montos y la forma de pago y reembolso de los créditos. Como les señalé al principio, el préstamo en este caso puede combinar el valor del lote más el costo de la construcción. Acá para la obra se destinan hasta 3,5 millones de pesos, o sea, esta es la línea de construcción que ya habíamos visto en otra oportunidad, y en total para ambos fines no se pueden superar los 5,5 millones de pesos, o sea que quedarían 3,5 millones para la construcción y 2 millones para el lote. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que presentar el presupuesto de obra, que como les dije, en los modelos que ya están aprobados es mucho más sencillo, y el monto del crédito debe ser como mínimo el 70% de ese valor de la obra y el resto se cubre con ahorros. El plazo de devolución es el mismo que del caso construcción, que son 30 años, y como dijimos, no hay una cuota fija durante todo el plazo en pesos, sino que es una cuota que va ajustando por una fórmula que se llama hogar. La tasa de interés que se va a aplicar por encima de esa variable de ajuste va a depender del segmento de ingresos de los que se trate. Los segmentos más bajos tienen una tasa más baja, pero pueden acceder a un monto menor, y los niveles más altos tienen una tasa un poco más alta, que no es demasiado, pero el monto que
al que pueden acceder es más alto y por supuesto pueden acceder a una casa más grande. ¿Cómo se desembolsa esto? Bueno, se otorga primero un anticipo del 40% del monto total y luego hay dos desembolsos de 30% cada uno, contra el avance de obra. O sea, hay que demostrar que uno está avanzando en la obra. El primer 30% se tiene que dar dentro de los primeros 6 meses a partir del anticipo y el segundo 30% en los 3 meses siguientes como máximo. El plazo total de la obra no puede superar los 12 meses y luego de ese plazo es cuando se empieza a devolver el crédito. Les comento por último cómo funciona esto de la fórmula hogar. Hay que tener en cuenta que no es, lo repito, no es una cuota fija en pesos durante todo el plazo, sino que tanto las cuotas como el capital tienen una cláusula de ajuste que va variando a lo largo del tiempo. En este caso, la variable de ajuste se llama hogar, como ven ahí, y se va a mover siguiendo los salarios que se miden por el coeficiente de variación salarial que publica el INDEC. Lo que se implementó como novedad en este programa 2020 para evitar variaciones bruscas de las cuotas es que este ajuste va a tener un tope mensual y este tope va a tener un porcentaje de un 2% por encima de la variación de la inflación. La variación de la inflación se mide por el coeficiente de estabilización de referencia, CER, que también publica el INDEC y el Banco Central. ¿Cuál es la diferencia de esta variable de ajuste con los préstamos UVA? Recuerden que con los UVA, el coeficiente de ajuste eran las unidades de valor adquisitivo, y estas UVA se movían con la inflación medida por ese CER. En este caso, en lugar de moverse de acuerdo a la inflación, se van a mover de acuerdo a los ingresos salariales. Pero puede llegar a pasar que los salarios, eventualmente en algún momento, de hecho ha pasado en determinados momentos del tiempo, suban mucho más que los precios. Entonces, para optar por lo más conveniente para el deudor, lo que hacen es poner un tope por encima de esa suba de precios, ese tope del 2%. Obviamente, esta variable, tomar el coeficiente de variación salarial como referencia y variable de ajuste en lugar del CER, de la inflación o de los UVA, tiene una ventaja importante para el deudor porque ese aumento va más en línea con el nivel de ingresos y entonces no impactan tanto los desfasajes de la inflación como en el caso de los UVA. Ustedes recordarán que en los últimos 2 años, de 2018 para acá, que la inflación se empezó a disparar, los salarios quedaron atrasados. Eso produce, por supuesto, un problema para el que es asalariado y tiene ingresos fijos y tiene que depender de eso porque la cuota cada vez le insume un porcentaje mayor de su ingreso. Ahora sí terminamos, esta es la última diapositiva, les repito algunas recomendaciones que ya les comenté en algunos otros encuentros anteriores para que consideren al momento de tomar la decisión de sacar el crédito y cuál monto y cuál plazo. El primer punto, repito esto, son créditos ajustados. Entonces, ustedes van a ver que la cuota aumenta todos los meses y que el capital adeudado también va a ir aumentando en pesos, siempre y cuando el monto que amorticen sea menor al ajuste, a la variable de ajuste. Si conocen cómo funciona este tipo de créditos, al principio del plazo se paga más interés en la cuota y al final del plazo se amortiza todo más rápido, porque la amortización ocupa un monto mayor de la cuota. Entonces, al principio del plazo, lo más probable es que el capital en pesos vaya aumentando, pero a la larga después esto se va acomodando y finalmente, esto sí lo recuerdo y es lo mismo que pasa en el caso del UVA, porque funciona igual, nada más que la variable de ajuste es otra. La última cuota siempre cancela todo el capital, siempre, o sea, no es explosiva, no tiene ese tipo de inconvenientes esta variable de ajuste. Sí, en el medio puede pasar como pasa en los UVA, que a uno se le complique pagar la cuota. Bueno, teniendo esto en mente, ¿qué deberían ustedes tener en cuenta para evitar que las cuotas se les complique el pago de las cuotas? Bueno, pensar en alguna situación en que el ingreso nuestro no acompañe el coeficiente de la variable de ajuste, el coeficiente de variación salarial, y entonces ahí se nos va a complicar para pagar.
Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de sacar un monto tal que la cuota no sea tan alta. Por ejemplo, puede pagar una cuota de 20.000 pesos, bueno, tratar de que en realidad sacar un poco menos, cosa de dejar un margen de maniobra por si hay algún periodo en que nuestro sueldo, nuestro ingreso queda muy atrasado y la cuota sí se ajusta. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo evolucionó el coeficiente de variación salarial para que vean que también se sigue moviendo, a pesar de que se movió menos que la inflación. En el primer semestre de 2020, el aumento del CBS fue el 14%. Entre agosto de 2019 a agosto de 2020, la suba fue del 31%, bastante baja, y en los últimos 2 años hubo un incremento de casi 90% de los salarios del CBS. Por supuesto, esto sucedió hasta acá, tiene mucha influencia de este año que hubo pandemia, que hubo muy poca actualización salarial. Lo que es muy probable hacia adelante es que en algún momento los salarios empiecen a recuperar un poco más que la inflación. Pero bueno, obviamente nadie puede saber qué puede pasar. Por eso los recaudos que hay que tomar, como les decía, de que la cuota no sea demasiado alta. Y por último, algo respecto a los plazos de devolución. Si bien el crédito permite 30 años para devolverlo, yo sugiero en realidad que no se tomen plazos tan largos. Sugiero más bien entre 15 o 20 años. Porque tengan en cuenta que en 30 años, estamos hablando de la vivienda de una familia, en 30 años la familia puede cambiar. Y si uno quiere vender la propiedad antes, va a tener que cancelar ese crédito. Y como les dije antes, al principio no se amortiza mucho capital, es probable que la deuda sea alta los primeros años. Entonces, si el plazo es un poco más corto, si son 15 o 20 años, la amortización va a ser más rápida y cuando quieran vender esa vivienda un poco en el tiempo, no van a tener que pagar tanto, no se les va a hacer tan oneroso. Bueno, hasta acá llega mi presentación. Les agradezco mucho que hayan participado de este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Si alguno no está sumado a la comunidad, los invito a que se sumen y nos volvemos a ver en otros encuentros posteriores.